Emprender fácil no es, pero tampoco tiene que ser un caos. Aquí te cuento lo bueno, lo malo y lo que nadie te dice sobre construir y hacer crecer un negocio. Casos reales, estrategias que funcionan, recomendaciones prácticas y herramientas accionables. Bienvenido al podcast Con Toda, donde hablamos de negocios, emprendimiento y tecnología. Que disfrutes el episodio. Imagina que tu empresa es una esponja que absorbe todo: clientes, proyectos, ideas, problemas y oportunidades. Tú como empresario sientes que entre más absorbe, más capaz se vuelve. Eso se siente muy bien hasta que la esponja ya no da más. Hay un momento en la vida de casi todo empresario donde sientes que lo puedes todo, que tienes capacidad para más proyectos, que el equipo puede aguantar más carga, que las ideas sobran y lo único que falta son clientes para ejecutarlas. Ese momento es peligroso, no porque sea falso, sino porque es verdad a medias. Sí tienes capacidades, sí tienes potencial, pero la trampa está en creer que más capacidades equivalen automáticamente a más crecimiento. Y este salto lógico tiene un error que solo ves cuando ya pagaste el precio de cometerlo. Cuando estás en ese momento de todo lo puedo, empiezas a tomar decisiones desde el ego de las capacidades. Agregas líneas de servicio porque puedes ofrecerlas, contratas porque sientes que el equipo va a crecer, prometes tiempos de entrega ambiciosos porque confías en tu gente, abres frentes nuevos porque las oportunidades llegan y es difícil decirle que no a una oportunidad cuando estás con energía alta. ¿Y qué pasa después? Pasa que la empresa empieza a chirriar por todos lados. Las entregas se retrasan, los clientes preguntan, el equipo se estresa, tú dejas de dormir bien y de repente eso que sentías como un crecimiento empieza a parecerse más a un caos ordenado, un caos con factura, pero al final de cuentas un caos. Y aquí viene la parte que a muy pocos les gusta escuchar. Cuando estás dentro de ese caos, no lo ves con claridad. No porque seas menos inteligente, sino porque cuando estás dentro de la botella, no puedes leer la etiqueta. Tú puedes ver todo el contenido desde adentro, pero el mensaje que tu empresa le manda al mercado, ese mensaje que define si creces o si te estancas, solo lo puede leer alguien que está afuera. En ese punto hay dos tipos de empresarios. Los primeros, los que se quedan solos con el problema dando vueltas en círculos, convencidos que si trabajan más horas van a encontrar solución. Y los segundos, los que tienen la humildad y la inteligencia de buscar a alguien que ya pasó por ahí. Aunque parezca mentira, hay gente que ya vivió lo que tú estás viviendo, que ya cometió los errores que estás a punto de cometer, que ya pagó la factura del aprendizaje que tú todavía tienes pendiente y que en muchos casos está dispuesta a ahorrártela y ayudarte. Ese alguien tiene nombre, se llama mentor. Y en este episodio te voy a contar qué es realmente un mentor, en qué se diferencia de otras figuras de apoyo que probablemente ya conoces, qué fue lo que cambió en nuestra empresa cuando conectamos con uno y cómo puedes encontrar al tuyo. Al final del episodio te dejo un checklist completo que diseñé para este episodio con todo lo que necesitas para elegir tu mentor de manera correcta, paso a paso, sección por sección, y te voy a enseñar cómo usarlo. Como es costumbre, te voy a contar una historia. En una etapa del crecimiento de nuestra empresa llegamos a ese punto del que te hablaba en la introducción. Sentíamos que teníamos capacidades para hacer muchas cosas, éramos buenos en formación, en asesorías, en planeación, en control, en indicadores, y la tentación fue enorme. Si sabemos hacer esto, ¿por qué no lo convertimos en servicio? Y si sabemos hacer aquello, ¿por qué no también? Así fue como empezamos a construir un portafolio que se fue expandiendo día a día. Una línea de servicio aquí, otra allá. Un día éramos expertos en una cosa, al otro día ya teníamos 5 propuestas distintas para el mercado. ¿Te suena familiar este episodio? El problema es que en los negocios la dispersión mata más empresas que la falta de ventas. Puedes tener el mejor equipo del mundo, pero si le preguntan qué hace tu empresa y necesitan 3 minutos para explicarlo, tienes un problema serio. Y nosotros lo teníamos.
Fue ahí donde nació la necesidad, no el deseo, la necesidad de buscar ayuda externa, alguien que ya hubiera vivido este dilema, que ya hubiera tenido que decidir entre ser bueno en muchas cosas o ser muy bueno en pocas. Y en esta búsqueda fue como conectamos con un empresario en Suiza, imagínate, en Suiza, un hombre que lleva años dirigiendo una empresa de desarrollo de software, alguien que sobre el papel parecía muy distante de nuestra realidad, otra cultura, otro idioma, otra moneda, otro mercado, otro hemisferio. Recuerdo que pensé que puede aportarnos alguien tan lejos en un contexto tan diferente, y esa pregunta, que en su momento sonó razonable, fue la más equivocada que pude hacerme, porque en las primeras conversaciones descubrimos algo que cambió nuestra perspectiva completamente, y es que a pesar de las distancias, las preguntas que él respondía en su empresa eran exactamente las mismas que nosotros intentábamos resolver, algunas de ellas como cómo estructurar un portafolio equilibrado, cuántas líneas de servicio son suficientes sin diluir la propuesta de valor, cómo escalar comercialmente sin contratar un ejército de vendedores, las mismas preguntas en otro idioma con otra moneda, pero las mismas preguntas al fin y al cabo. Y él ya las había resuelto. Y eso, querido amigo o amiga que me escuchas, vale mucho más que cualquier consultoría que te vendan por horas. Él no llegó con un manual de 20 diapositivas, una presentación y un speech listos para vendernos y para darnos una solución. Llegó con preguntas muy específicas como son: ¿cuál de sus clientes actuales ha sido el más rentable? ¿Por qué? ¿Qué tienen en común ese cliente con los que más disfrutan atender? ¿Pueden replicar ese perfil de cliente 5 veces más por 12 meses? ¿Dónde encontrar más clientes con ese perfil? Y así muchos más cuestionamientos que permitían explorar la esencia de la empresa y los segmentos del mercado a los cuales era más atractivo dirigir nuestros esfuerzos. Y a partir de esas respuestas comenzamos nosotros mismos a ver el portafolio con una claridad que no lo habíamos visto o tenido en años, no porque él nos dijera, sino porque él nos hizo las preguntas correctas para que nosotros lo viéramos. Eso es la mentoría en su forma más poderosa, no transferencia de conocimiento, activación del conocimiento que ya tienes, pero que no estás usando. ¿Cuánto tiempo tardamos en ver resultados? Menos de 90 días, no porque hayamos hecho algo extraordinario, sino porque dejamos de intentar ser extraordinarios en demasiadas cosas al mismo tiempo. Tomamos la decisión que llevábamos meses postergando, que era priorizar 2 líneas de servicio, dejar las demás en pausa y enfocar todo el esfuerzo comercial en un perfil de cliente muy específico. Una decisión sencilla en teoría, pero que sin la perspectiva de alguien que ya lo había tomado y que nos mostró el costo real de no tomarla, no hubiéramos tenido el coraje de ejecutar, porque eso también hace un buen mentor, no solo acompañarte a pensar, a veces también te acompaña a decidir, y decisiones postergadas que finalmente se toman con el apoyo de alguien que ya vivió las consecuencias valen más que meses de análisis en solitario. Para este caso, el mentor ya tenía toda una experiencia de cómo filtrar y depurar el portafolio en su empresa. Nos mostró cómo lo hizo y nos dio algunas herramientas prácticas que nosotros podíamos usar para nuestro negocio. Pero espera, te preguntarás, ¿eso no es lo mismo que hace un coach? Muy buena pregunta. Y es una distinción que vale mucho la pena hacer, porque en el mundo empresarial se mezclan estos dos conceptos con una frecuencia que genera mucha confusión. Un coach es un profesional entrenado para ayudarte a encontrar tus propias respuestas. Su herramienta principal es la pregunta. Su metodología está diseñada para que tú, desde adentro, actives tu propia claridad. Un buen coach no necesita haber vivido tu industria, no necesita haber sido empresario, no necesita haber tomado las decisiones que tú estás tomando. Su valor está en el proceso, en la estructura, en saber hacerte las preguntas correctas para que te muevas de donde estás a donde quieres estar, de un punto A un punto B. Un mentor, en cambio, tiene algo que ningún proceso puede reemplazar: experiencia vivida en el mismo terreno que tú estás pisando. El mentor ya dirigió una empresa, ya tuvo que decidir entre crecer deprisa o crecer bien, ya pasó por la noche oscura donde los números no cuadran, ya negoció con clientes difíciles, ya despidió a personas en las que confiaba,
ya cometió los errores que tú todavía no sabes que estás a punto de cometer. La diferencia en una sola frase es que el coach te pregunta qué piensas, qué deberías hacer, el mentor te dice qué pasó cuando él lo hizo. Ambos son valiosos, pero para momentos distintos. Si necesitas desbloquear tu propio pensamiento, aclararte a ti mismo o trabajar en tu liderazgo interno, busca un coach. Si estás en una encrucijada que no has enfrentado antes y alguien más ya la enfrentó, busca un mentor. Nosotros necesitábamos un mentor, necesitábamos a alguien que ya había tomado la decisión que nosotros teníamos que tomar, y eso fue exactamente lo que encontramos. Los datos confirman lo que la experiencia nos enseña. Según una encuesta de UPS Store, citada por la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos, el 70% de los emprendedores que recibieron mentoría lograron sobrevivir más de 5 años en el negocio, doble del promedio de quienes no tuvieron un mentor. Y SCORE, la organización sin ánimo de lucro más grande de Estados Unidos dedicada a la mentoría empresarial, reporta que el 30% de los empresarios que tuvieron una sola interacción con un mentor reportaron crecimiento en su negocio. Ese número sube al 43% en quienes tuvieron 5 o más sesiones. No es magia, es experiencia prestada. Entonces, ¿cómo encuentras al mentor correcto? Porque el mayor error no es tener mentor, el mayor error es elegir al mentor equivocado. Te doy las 5 claves que en mi experiencia separan una relación de mentoría transformadora de una que termina en frustraciones. La primera clave, el mentor correcto ya vivió lo que tú estás viviendo. No es el más famoso, no es el que más seguidores tiene, es el más pertinente, alguien que haya estado exactamente donde tú estás y pueda decirte, por ahí fui yo, eso funcionó, eso no. La pregunta que debes hacerte no ¿es esta persona exitosa? La pregunta ¿es exitosa en lo que yo necesito resolver ahora mismo? Son dos preguntas muy diferentes. La clave 2, busca un mentor por área de dolor, no por admiración general. El negocio tiene muchas partes: finanzas, operaciones, mercadeo, tecnología, ventas, logística, producción. Un buen mentor no existe en abstracto, existe para resolver un problema concreto. Si tu dolor está en las ventas, busca a alguien que escaló el equipo comercial. Si está en las finanzas, busca a quien gerenció dinero real en una empresa real. No busques un mentor todopoderoso, busca al mentor correcto para el momento correcto. Clave 3. Debes ser honesto contigo mismo aunque duela. Un buen mentor no te dice lo que quieres escuchar, te dice lo que necesitas escuchar, y a veces eso incomoda. Esa honestidad se llama retroalimentación de alta calidad. Es uno de los activos más escasos en el mundo empresarial. Los empleados casi nunca te lo dicen de frente, los clientes lo sienten pero no lo verbalizan, y los amigos te quieren demasiado para ser brutalmente honestos. Hay un dicho que escuché hace tiempo y que se me quedó pegado: el que te dice la verdad con amor es tu amigo, el que te la dice sin amor es tu enemigo, pero el que no te la dice, aunque lo haga por no herirte, puede hacerte el mayor daño de todos. Un buen mentor cae siempre en la primera categoría. Y si el tuyo no está dispuesto a decirte lo que no quieres escuchar, considera si lo que tienes es un mentor o simplemente un fan muy entusiasta de tu negocio. El mentor que no te incomoda no te está ayudando. La clave 4 es: escucha más de lo que habla. Desconfía del mentor que llega con la respuesta antes de entender tu pregunta. El mejor mentor que he visto en acción es el que hace preguntas incómodas, te obliga a pensar en voz alta y te deja llegar a tus propias conclusiones, guiado por su experiencia, no reemplazado por ella. La diferencia entre el buen mentor y uno mediocre no está en cuántas respuestas tiene, está en la calidad de las preguntas que te hace. Clave 5. Define el objetivo desde el primer día. Una relación de mentoría sin objetivo claro termina siendo una conversación de café recurrente, agradable pero sin impacto. Antes de la primera sesión, tienes que poder responder: ¿qué quiero haber logrado en 3 meses? ¿Qué decisión necesito tomar con más claridad? ¿Qué dolor específico quiero haber resuelto? Yo recomiendo este ejercicio antes de la primera conversación. Escribe en una hoja el problema principal que quieres resolver y el resultado concreto que esperas. 3 frases máximo.
Si necesitas más de 3 frases para describir lo que quieres de la mentoría, probablemente todavía no lo tienes claro. Y si no lo tienes claro tú, imagina lo que va a sentir el mentor cuando se lo cuentes. El mentor que vale no es el que llena tiempo, es el que te ayuda a llegar a un punto concreto. Y antes de pasar al reto, quiero hablarte de las 3 señales de alerta, 3 red flags, 3 patrones que veo con frecuencia y que si lo detectas deben hacerte frenar de inmediato. La primera señal, buscar a un mentor cuando ya tomaste la decisión. El mentor no es un notario que certifica tus elecciones, es un espejo que te ayuda a verlas antes de tomarlas. Si ya firmaste, si ya invertiste, si ya te lanzaste, si ya fuiste al mercado, el mentor puede acompañarte en lo que sigue, pero no puede cambiar lo que ya pasó. Llega antes, no después. La segunda, no llegar preparado a las sesiones. Si tu mentor te da 1 hora al mes, esa hora tiene que estar aprovechada al máximo. Los mejores mentoreados llegan con 3 cosas: una actualización breve de lo que hicieron desde la última vez que se vieron, un problema concreto a resolver y al menos una hipótesis de solución para contrastar. Cuando llegas sin preparación, el mentor lo nota y las sesiones empiezan a espaciarse. La tercera, esperar a que el mentor resuelva lo que tú tienes que resolver. Un mentor no es tu gerente, no va a hacer las llamadas por ti, ni va a negociar con tus clientes, ni va a disciplinar a tu equipo. Te da perspectiva y experiencia. Tú ejecutas. Cuando el mentoreado confunde esas fronteras, la relación se vuelve agotadora para el mentor y decepcionante para el empresario. ¿Y dónde encuentras ese mentor? Está más cerca de lo que crees. Tu red existente, tus contactos es el primer lugar. Hay alguien en tu sector que ya resolvió lo que tú tienes que resolver. No necesita ser famoso, solo necesita haber vivido lo que tú necesitas resolver. Muchas veces el mejor mentor para tu negocio no tiene un curso en línea ni una audiencia en redes. Es ese empresario de 55 años que lleva 20 años en tu industria y que toma café solo los viernes en la misma cafetería. Ahí está el prototipo de persona que te puede ayudar. Los gremios y las cámaras de comercio de la ciudad o del país donde te encuentres son una fuente subestimada. La mayoría tienen programas de mentoría donde empresarios con experiencia ofrecen su tiempo de forma voluntaria o a muy bajo costo. He conocido empresarios que han tenido acceso a mentores de primer nivel a través de estos canales, simplemente porque nadie se los había pedido antes. Las comunidades digitales de emprendedores, LinkedIn, grupos especializados, foros de industria, tienen gente que ya solucionó lo que tú buscas y que si te acercas con respeto y una pregunta concreta, estarían dispuestos a ayudarte. No con un mensaje genérico de, hola, sigo tu trabajo y quiero que seas mi mentor, sino con algo específico. Ejemplo, estoy resolviendo este problema concreto, veo que lo resolviste, ¿me puedes dar 15 minutos? Esa especificidad cambia todo. Y como nos pasó a nosotros, no descartes al mentor que no es de tu país. El conocimiento de negocios no tiene fronteras. Los principios que aprendimos de alguien en Suiza son tan aplicables en Colombia como en España o en México. En este mundo hiperconectado, la geografía ya no es una limitante para acceder a la experiencia que necesitas. Muy bien, llegamos al reto del episodio. El reto de hoy no es abstracto, tiene una herramienta concreta que diseñé específicamente para este episodio. Es un checklist para elegir a tu mentor empresarial de manera correcta. Puedes descargarlo desde los recursos del episodio, desde la descripción, y ahora te voy a enseñar cómo usarlo, sección por sección, porque es un checklist que si no sabes usar, pues se queda simplemente ahí guardando polvo cibernético. La primera sección del checklist, antes de buscar, clarificar tu necesidad. Esta primera sección tiene 4 preguntas. Su propósito es que llegues a la búsqueda de mentor con un problema definido, no con una nebulosa de necesito ayuda con mi negocio. Eso es muy amplio y es muy difícil de materializar. Las preguntas son: ¿identificaste el área de mayor dolor, finanzas, mercadeo, tecnología u operaciones? ¿Puedes describir ese problema en una sola oración? ¿Sabes qué resultado concreto esperas de la mentoría en 90 días? ¿Distingues entre lo que quieres y lo que realmente necesitas? Si no puedes responder estas 4 preguntas con claridad, todavía no estás listo para buscar un mentor. Primero haz esto, porque si llegas a la primera sesión sin saber qué necesitas, le estás pidiendo al mentor que diagnostique tu empresa, y eso no es una mentoría, es adivinanza o es un servicio ya de consultoría. La sección 2 del checklist es la evaluación del candidato. Esta sección es para cuando ya tienes un nombre o perfil en mente. 5 criterios para validar que esta persona tiene lo que necesitas, no solo la reputación,
sino la experiencia pertinente, la trayectoria verificable y la compatibilidad con el momento en tu empresa. El criterio que más ignoran los empresarios: ¿estás eligiendo por pertinencia o por admiración? Recuerda, no buscas inspiración, buscas experiencia aplicable a tu industria. La tercera sección del checklist es compatibilidad y estilo de relación. 5 preguntas sobre la dinámica de la relación. ¿Comparten valores? ¿El mentor escuchó más de lo que habló en la primera conversación? ¿Fue honesto aunque incomodara? ¿Puedes hablarle con total franqueza? ¿Tiene tiempo real para este compromiso? Esta sección se responde después de la primera conversación, no antes. Por eso la primera sesión es siempre exploratoria. La sesión 4 del checklist es la estructura de la relación. Aquí defines el acuerdo, frecuencia de sesiones, formato, duración total de la mentoría, forma de medir el avance. Esta sección convierte una relación informal en un compromiso claro. Y hay una pregunta que te recomiendo agregar siempre al final de la primera sesión y que no está en ningún checklist, pero debería estar en todos. ¿Qué necesitas de mí para que la relación funcione bien? Ojo, de mí es de ti como posible mentoreado ante un mentor. Te vas a comprometer y le vas a preguntar directamente de parte tuya qué necesitas, qué compromisos, qué conocimiento, qué responsabilidad para que esa relación entre los dos pueda funcionar de la mejor forma. Esa pregunta cambia el tono de todo, le dice al mentor que entiendes que eso es una relación de 2 vías y que estás dispuesto a asumir un compromiso. La sección 5 del checklist son los señales de alerta. Esta última sección es un filtro de seguridad. 5 comportamientos que, si aparecen, deben hacerte reconsiderar. Promesas de resultados garantizados. Alguien que habla más de sí mismo que de tu situación. Experiencia no relevante para tu área de dolor. Tarifas desproporcionadas sin valor demostrable o un mentor que genera dependencia en lugar de autonomía con el fin de garantizar una permanencia, quizás sea por facturar o quizás sea por algún interés particular. Un buen mentor te enseña a pensar mejor, no a depender de él. Ahora, el reto puntual y concreto es: esta semana completa las secciones 1 y 2 del checklist con un candidato real, no imaginario, un nombre real, un perfil real, una primera exploración real, una persona con la cual posiblemente tengas algún tipo de contacto y en un futuro pueda ser tu mentor. Si en 30 días tienes la sección 1 respondida con claridad y la sección 2 completada sobre un candidato específico y has tenido al menos una primera conversación con esa persona, lo lograste. Apúntate un hit en tu proceso de mentoría. No tienes que resolver el problema en 30 días, ojalá, pero eso es muy imposible. Solo tienes que dar el primer paso con la herramienta correcta a la mano. Cuando empezamos a trabajar con nuestro mentor en Suiza, yo esperaba que él nos diera respuesta y nos las dio, pero la lección más grande no estuvo en las respuestas, estuvo en las preguntas que él nos hizo y que nosotros desde adentro nunca nos habíamos hecho con claridad. Preguntas como: ¿por qué quieren tener 5 líneas de servicios y con una podrían crecer el triple? ¿Qué es lo que realmente diferencia a su empresa del resto? ¿Están construyendo un portafolio para el mercado o para satisfacer su propio ego de capacidades? Esa última pregunta, te lo juro que me dejó en silencio varios segundos y me puso a reflexionar de mí mismo. En ese silencio encontramos la respuesta que necesitábamos. El mentor no es el que tiene todas las respuestas. El mentor es el que sabe qué preguntas hacerte para que tú encuentres las tuyas y te oriente con la ayuda de herramientas que pueden servirte. Lo que el silencio me enseñó y que tal vez te suene familiar es que a veces las respuestas que más necesitamos no las encontramos en libros, ni en podcasts, ni en cursos. La encontramos cuando alguien de afuera nos hace la pregunta que nosotros nunca nos hicimos porque estábamos demasiado ocupados respondiendo las de siempre. Nadie llega lejos solo. Los empresarios que más admiras, los que construyeron algo duradero, los que crecieron con estructura, los que sobrevivieron a la crisis, casi todos tienen una historia de alguien que llegó en el momento correcto, con la experiencia correcta y les dijo lo que necesitaban escuchar. Ese alguien puede ser tu próximo mentor y puede estar más cerca de lo que crees. Descarga el checklist en los resultados del episodio y compártelo. Es la herramienta que yo hubiera querido tener cuando empecé a buscar mi primer mentor. No olvidemos, el que pide ayuda no es el más débil, es el más inteligente. Nos vemos en el próximo episodio. Con toda. Esto fue todo por hoy en el podcast Con Toda.
Ahora es tu turno. Pon en práctica lo que aprendiste y toda la información que escuchaste y sigue construyendo tu negocio. Si este episodio te dejó algo bueno, compártelo con alguien que lo necesite. Si quieres más contenido como este, síguenos y activa las notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Nos escuchamos en el siguiente episodio y vamos con toda.